Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de la historia de nuestro país han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Un libro del que recomendamos encarecidamente su lectura. Vámonos a Venezuela. Estamos muy preocupados con la situación que se está viviendo allí. El gobierno de Nicolás Maduro ha militarizado la frontera entre Venezuela y Colombia, impidiendo así que pueda llegar la ayuda humanitaria de carácter internacional que se está enviando al país. El puente fronterizo de Tienditas, que comunica el departamento colombiano del norte de Santander y el estado venezolano de Táchira, ofrece ese aspecto que están viendo. Bloqueado con un camión cisterna y 2 contenedores y cerrado por el centro con alambradas de espino. Otros pasos fronterizos entre Cúcuta y Ureña también han sido bloqueados con tanquetas y con cercas de alambradas, además de movimiento de tropas y de agentes de la temible Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional y de bandas paramilitares armadas. La verdad es que esta imagen que están viendo ha dado la vuelta al mundo, a pesar de lo cual el proboste del régimen, Diosdado Cabello, asegura que son imágenes falsas y que todo esto son fake news. Miren esto. Armando Vivas, dice AD, debe ser un ADECO. Llegó la ayuda humanitaria camino a Venezuela. Miren la foto, ayuda humanitaria. Miren la foto, la misma de Haití. Vean. O aquí, Cruela DB de Vil. Debe ser María Corina. Saliendo de Cúcuta para entrar a Venezuela. Venezuela grita libertad. Ya lárgate, Maduro usurpador. Míralo. De Cúcuta para Venezuela. Ah, qué raro, esta foto sí se parece. Atacan un convoy de ayuda humanitaria en Siria. Y es la misma foto. ¿Ah? Y el gafo del año, narco Rubio, perdón. Esta es la imagen aérea de cómo Maduro se ha movido para bloquear la entrada de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Negar la comida y la medicina es un crimen contra la humanidad. Esta es la foto que él pone desde el puente de Tienditas. Los venezolanos y colombianos que viven alrededor de ese puente saben que ese puente no se ha usado nunca. Está cerrado desde el año 2016. Diosdado Cabello asegura que son todo informaciones falsas y que el puente de Tienditas no está bloqueado para impedir el acceso de ayuda humanitaria. William Cárdenas, ¿qué informaciones tenemos acerca de cuál es la realidad de lo que ocurre en Venezuela? Bueno, yo creo que ya las imágenes nos están delatando, ¿no? La situación. Creo que este es un fanático al que acabamos de oír, ¿no? Es un fanático y no hay uno solo en el régimen, ¿no? Hay muchos fanáticos que manejan la violencia como instrumento del terror. Y casualmente a uno de ellos le han encargado irse a la frontera colombo-venezolana para dirigir las operaciones que van a impedir la llegada de la ayuda humanitaria. Bueno, a esta gente probablemente ellos lo saben, pero habrá que recordarles que Venezuela es signataria a los convenios de Ginebra del año 1949, que establecen que un convoy de ayuda humanitaria no puede ser atacado, que un convoy de ayuda humanitaria tiene que, en una situación como la que está viviendo Venezuela, tiene que permitírsele el acceso para que esos alimentos y esas medicinas lleguen a su destino. Sin embargo, esta gente está empeñada en impedirlo. Bueno, pues eso se puede considerar un acto de guerra y esto puede disparar esta situación hacia un conflicto con consecuencias
impredecible. Es decir, que este bloqueo a la ayuda humanitaria podría justificar una intervención armada contra el régimen de Maduro. Que si además del bloqueo atacan a los responsables sanitarios y a la gente que traslada el abastecimiento de alimentos y medicinas, que es lo que pretenden hacer, porque quieren impedir que esa ayuda humanitaria llegue a Venezuela, si se produce ese ataque, de acuerdo a esos convenios internacionales, puede ser considerado un acto de guerra. Y como acto de guerra puede tener unas consecuencias de las mismas características, ¿no? Esto, además de acto de guerra, yo entiendo que esto es ya terrorismo. Nosotros que hemos estado sometidos a 20 años de angustia, la sociedad venezolana sujeta a ataques permanentes, el crimen, la violación de los derechos humanos del pueblo venezolano como política de Estado, con un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población venezolana identificada como oposición política, ¿no? Eso es un crimen de lesa humanidad. Pero es que ahora estamos ante una situación que ya raya en el exterminio, ¿no? El exterminio, el Estatuto de Roma lo tipifica como una privación intencional, el establecimiento de unas condiciones de vida, entre otras la privación intencional de alimentos y medicinas. Bueno, aquí está la prueba fehaciente de que hay una intención de privar a esa sociedad de alimentos y medicinas. Entonces, esta gente ya se está colocando en un escenario en donde pase lo que pase, los venezolanos tendremos que reflexionar muy bien al postchavismo. Yo creo que estos actos de terrorismo son actos de terrorismo, porque el terrorismo no es solo poner una bomba y matar a 50, a 100, a 200 personas. Esto de impedir la ayuda humanitaria es que genera miles de víctimas, porque en Venezuela hay gente que no puede comer, que se muere de hambre, y hay gente que no se puede tratar de enfermedades crónicas terribles porque no tiene los tratamientos, las medicinas necesarias. Entonces los venezolanos tendremos que analizar ante esta realidad, cómo proscribir este chavismo, cómo se proscribe a cualquier organización terrorista. Esto nos está conduciendo a un escenario prebélico. Ya Maduro, en una entrevista que se le hizo para un canal de televisión, vimos, bueno, y oímos a Maduro decir que está armando a la población, que tiene a la población preparada, que tiene 50.000 comandos que van a enfrentar la supuesta invasión. Bueno, y la invasión cubana. Tenemos 30.000 efectivos cubanos en Venezuela. Eso no son invasión. Esa no es una invasión, que además están en las Fuerzas Armadas, en la inteligencia, en la contrainteligencia, en los cuerpos de seguridad, ejerciendo y funcionando como asesores de la represión contra los opositores políticos, torturando en las cárceles opositores políticos. O sea que el escenario de Venezuela está alcanzando ya unos niveles de bastante, yo creo que una escalada de violencia que nos lleva a una situación peligrosísima, ¿no? William, además del puente de Tienditas y el paso fronterizo entre Cúcuta y Ureña, ¿hay otros pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela que puedan permitir el acceso de esa ayuda humanitaria? Sí, esa ayuda humanitaria tiene que venir en convoyes de ayuda humanitaria, ¿verdad? O sea, serán camiones que trasladen medicinas y que trasladen alimentos. Solo están este puente y el puente, el tradicional, que es el puente internacional Simón Bolívar, que es una vía que permitiría perfectamente el traslado de esos vehículos. Si ellos, que de hecho ahí en ese lugar es donde está Freddy Bernal, que es el jefe guerrillero. Sí, es un policía, una especie de Rambo. Yo les comentaba antes. Tengo entendido que hay una serie de comandos a las órdenes del señor Bernal, a las órdenes, ¿no?, de este señor, que es un policía que toda la vida ha estado y ha vivido en ese mundo de violencia, ¿no?, de concebir que las soluciones a los problemas se materializan a través el instrumento de la violencia, ¿no? Este señor es el que maneja también los centros
de abastecimiento y producción llamados CLAP, junto con un podemita que se llama Alfredo Serrano Mancilla, el asesor principal de Chávez en materia económica. Como lleva una barba muy larga, lo llaman el Cristo de la economía, ¿no? También ahora es asesor, es curioso porque ha viajado a México y pretende llevarle esta historia a los mexicanos. Yo me imagino que en México se estarán tirando de los pelos cuando ven a alguien que tiene esta experiencia, que es un auténtico fracaso económico, verlo llegar. Pero bueno, la realidad es esa, que son estos individuos los que están allí ya en la frontera preparados para impedir el acceso a la ayuda humanitaria, ¿no? Yo, William, siento mucho decirte que yo no lo veo, yo no veo una resolución fácil, ni pronta, ni siquiera veo una guerra. Y me explico. Voy a dar la razón al animal este de Diosdado Cabello, porque es un animal, no tengo ninguna duda. Además, lo voy a decir en un sentido, disculpadme, peyorativo, porque alguien que deja a otras personas que pasen hambre y calamidades no tiene calificativo. Le voy a dar la razón, son fake news, pero ¿alguien puede pensar en este mundo que en Venezuela no se pasa hambre, no se pasan necesidades? O sea, a mí me da igual que me enseñe 3 o 4 fotos o 27. Yo sé cómo está Venezuela. Tengo amigos allí, desgraciadamente me cuentan la situación día a día. Entonces, da igual las fotos que esto. Son una mafia venida más. Eso es lo que son. Una mafia venida más apoyada por, bueno, es un narcoestado apoyado por Cuba y Cuba ha chupado la sangre del petróleo venezolano, que era muy interesante para los intereses cubanos. Pero aquí hay un problema radical, es quién mantiene y quién ha mantenido a Venezuela. A Venezuela, igual que a otros regímenes, los ha mantenido Occidente, nosotros. Entonces, que nadie se escandalice. Si antes hablábamos de dónde se vende el petróleo venezolano y quién se lo paga y quién lo consume, los chinos y los rusos no le han cerrado el grifo a esta gente, al contrario, se lo han abierto, porque quieren sus materias primas. Entonces, hasta que no entendamos que en este siglo en que vivimos, a esta gente, igual que en Siria y en otros muchos sitios, solo, o en el caso del ISIS, solo se les puede ganar, no de una manera bélica, sino de una manera económica, hasta que no aprendamos eso, nada. Y para eso lo que tenía que hacer no solo era no reconocer a Chávez, sino sentarse con China y sentarse con Cuba y decir, ahora os cerramos las embajadas y seguís dejando que la gente se muera de hambre. Pero eso es muy difícil que pase, creo. Ahora hay una cosa que yo creo que es evidente. Venezuela lamentablemente efectivamente es un narcoestado, es un estado, es un sistema criminal que se ha adueñado de las estructuras de un Estado concreto, en este caso el venezolano, para arruinar absolutamente al país. Con lo cual todo es mentira. Es decir, es que ahí no hay escrúpulos. Ahí se puede utilizar la mentira, se puede utilizar la extorsión, se puede utilizar la amenaza, se puede utilizar todo. Entonces, claro, cuando hemos visto en la entrevista masaje del otro día que le dio Évole a Maduro, por no decir una cosa un poquito más grosera, y Maduro negaba que hubiera un desastre humanitario en Venezuela. Maduro negaba que había un desastre humanitario en Venezuela. Cuando, tú lo decías, efectivamente, cuando hablas con cualquier persona de Venezuela que ha tenido que huir, uno de los 3 millones de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela, y les preguntas, que decía también, pues el gorila este, decía, no, pero yo te puedo enseñar testimonios de muchos que han vuelto, pero ¿qué vas a enseñar tú? ¿Pero qué vas a enseñar tú? Si todo es mentira, si todo les vale la mentira para maquillar absolutamente la realidad de lo que está ocurriendo en ese país, que es, en cierto modo, lo que está ocurriendo en Cuba. Y luego no nos sorprendamos, porque aquí en España pues encontramos, pues eso, a un Willy Toledo o a alguno de estos activistas financiados que te llegan a defender el desastre de Cuba. Te llegan a decir que sí que hay sanidad pública para todo el mundo, que la alfabetización es el 100%, que el analfabetismo es del 0%, o sea, te siguen defendiendo lo indefendible. Y esta gente
se nutre del dinero y de la comida que se le quita a los venezolanos, o en este caso a los cubanos. Son parásitos que viven de lo que hacen estos regímenes terroristas y narcoestados, que lo que están haciendo es acabar. Entonces, cuando hemos visto estas imágenes, efectivamente, de que están prohibiendo que la ayuda humanitaria de primera necesidad, todos hemos visto las imágenes de centenares, miles de venezolanos cruzando la frontera porque dicen que es que no tienen medicinas, ni comida, ni agua, no tienen nada. Nada. No Y el tirano Maduro sigue negándolo. Y lamentablemente encontramos aquí, pero vamos a ver, si ya hasta Pablo Iglesias ha tenido que decir que efectivamente la situación económica de Venezuela es un desastre. Para que Pablo Iglesias haya dicho que la situación económica de Venezuela es un desastre, tarde, imagina. pero lo ha dicho. ¿Cómo tiene que estar? Después de que Íñigo Rejón dijera que no se queje porque comen 3 veces al día, Bueno, claro, y que si los venezolanos hacen largas Pero ahora colas ha ante dicho los que ahora ya comercios no. es Pero porque ahora- les gusta ahora comentar la recula, jugada con ahora otros recula. paisanos. Y yo os digo otra cosa más. Que alguien de aquí tenga un errorcito con Hacienda. Veréis lo que pasa. Pero mientras que el gobierno de Rajoy y el gobierno de este Sánchez han permitido y están permitiendo que grandes fortunas de dinero estén aquí asentadas sin que les pase nada. Nada. Y eso es ser cómplice de esa gente que se está muriendo de hambre. Eso es una vergüenza. Sobre esta situación, permitidme que diga, en primer lugar, lo que por otro lado habéis señalado los demás. No podemos dejar de unirnos a los venezolanos en su sufrimiento. Lamento terriblemente la situación de esta nación hermana nuestra. Dicho eso, por un lado, es curioso que todas estas desgracias nacen al amparo de la ideología socialista comunista. Es verdad que hay países en los cuales está prohibido el nazismo, en Alemania, pero el socialismo no está prohibido en ningún país. Yo no soy partidario de prohibirlo, porque no creo que sea ese el remedio, sino que es una enfermedad, una especie de cáncer que sufre la sociedad occidental, que desde hace mucho tiempo está como deslumbrada por el lenguaje y la aparatosidad del socialismo. ¿Qué ha hecho Fidel Castro en Cuba, sino destruirla? ¿Qué ha hecho Mao mucho antes en China? Todos los países donde ha habido un régimen socialista se han hundido. Y sin embargo, seguimos impertérritos, manteniendo como una cosa normal, admisible, discutible, el socialismo en todas partes. Es curioso. Y otra observación. El problema es cómo se sale de aquí. De acuerdo, se ha levantado frente a Maduro, Guaidó. ¿Y ahora qué? Los bloques, como habéis señalado, políticos internacionales están de un lado y de otro, con intereses económicos, ideológicos, políticos, de todo tipo. La cuestión es ahora, ¿quién consigue el poder? ¿Es capaz Guaidó de desarmar a Maduro? ¿Es capaz alguien de darle una salida suficiente para que pique Maduro y que se vaya? Esas soluciones yo no las veo claras, ¿no? Dios quiera que se resuelva de una manera pacífica y tranquila, pero como tú mismo señalabas, el horizonte es muy negro. Dios quiera, pero el temor es grande. Tal Claro. como informábamos ayer a nuestros espectadores, el régimen de Maduro en estos momentos está procediendo a secuestrar a niños y jóvenes, a reclutarles forzosamente en contra de su voluntad para llevarles al ejército y utilizarles para combatir o incluso como escudos humanos en caso de que se produzca una agresión militar desde el exterior. Estamos recibiendo llamadas de socorro en este sentido, como la que les mostrábamos ayer. Esta mujer desesperada que nos contaba así la situación. Mami, te envío esta nota de voz para informarte lo siguiente y pedirte oración por nosotros, más que toda la juventud venezolana, ya que estamos sufriendo ahorita un reclutamiento, o sea, el presidente mandó a reclutar a todos los jóvenes alrededor de 12 años hasta los 30 años. Y la guardia está regada en la calle y las están metiendo en camiones, o sea, a todos los jóvenes, no pregunten si quieren o no quieren, y los están metiendo en los camiones sin el consentimiento de los padres, sean menores de edad o sean mayores de edad. Entonces estamos asustados, más que todo yo, que o sea, yo tengo 20 años, pero o sea, también tengo amigos, tengo familia aquí, primos que son menores de edad, y estamos todos muy preocupados porque ya en varias zonas aquí de Valencia, en Portugués, o sea, en varios estados ya ha estado pasando esta anomalía y, o sea, yo mañana tengo que ir a trabajar, pero me da miedo, tengo que ir a estudiar, pero me da miedo salir,
ya de lo que se está presentando. Están pasando casa por casa preguntando cuántos jóvenes hay y los están sacando de las casas. Se dice que esto es porque como Maduro no quiere entregar el mando y tiene hasta el sábado entregar el mando, pensamos que va a haber una invasión internacional y entonces Maduro va a utilizar a esos jóvenes como carnada y como frente para que sean los primeros en morir. Esta grabación es de la semana pasada, por eso decía, tiene hasta el sábado para entregar el mando, teóricamente ante ese presunto ultimátum de 8 días que le habían dado, pero al parecer hace ya varias semanas que se está produciendo este reclutamiento forzoso de jóvenes en las calles. No sé, supongo que estabas al corriente de eso. Sí, lo conocemos y nos preocupa muchísimo, seguimos insistiendo, es un crimen de lesa humanidad la utilización de niños soldados con propósito de ponerlos como carne de cañón ante una eventual injerencia de gente que, en este caso, la posibilidad de que los convoys que van a llevar la ayuda humanitaria sean atacados, ¿no? Y se puede producir una situación de conflicto. Entonces, yo todavía mantengo la esperanza de que dentro de las Fuerzas Armadas, aparte de estos fanáticos diabólicos que no les importaría llevar a Venezuela a una situación de guerra y en la que murieran muchísimos venezolanos, yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas tiene que haber y debe haber gente sensata, que no está dispuesta a ir a la muerte por unos auténticos bárbaros que lo que han hecho es enriquecerse con los recursos del país y llevar a un país petrolero a la miseria más terrible, ¿no? Es que a veces se cuenta, y es difícil de creer, de Venezuela sale gente con una maletica, caminando por la frontera y se van caminando 5, 6, 7 mil y hasta 8 mil kilómetros para atravesar Colombia, atravesar Perú, ir a Ecuador, ir a Argentina, ir a Chile. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? La peor crisis humanitaria que ha vivido América Latina en muchísimos años. Entonces, hacia eso nos han conducido estos señores. Yo estoy seguro que tampoco les importará llevarnos hacia algo peor, pero ahí es donde uno tiene que apelar a la sensatez de hombres que estén dentro de las Fuerzas Armadas que puedan impedir este desenlace, ¿no? Pero mira, William, si estamos viendo un narcoestado que es capaz de bloquear la ayuda humanitaria, es decir, lo que estamos hablando es lo básico, leche, pañales, pan, cereales, lo básico para poder sobrevivir. Si lamentablemente estamos viendo un narcoestado que es capaz de esto, porque es que no olvidemos que es que este régimen es el compendio de todo lo peor. Son una panda de asesinos, de corruptos, de narcotraficantes, de ladrones, que si tienen que poner en juego la vida de niños, los van a poner, que si tienen que dejar de morirse de hambre a la sociedad, la van a dejar morirse, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final tú decías lo del tema del ejército. Vamos a ver, o sea, sabemos, por las informaciones que nos llegan, bueno, pues que los principales cabezas del ejército son grandes propietarios o grandes dirigentes de las empresas petroleras. El otro día, Évole tímidamente se lo dijo a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro decía, no, pero es que fulano es un gran gerente, es un gran gestor. Bueno, pues debe ser un gestor extraordinario que ha pasado una producción de 3 millones de barriles de crudo diarios a menos de 1,5. Pero dijo Maduro, otra de sus mentiras, dijo, pero está previsto que este año lleguemos a los 2 millones, ¿no? Y Évole se cayó, se lo creyó, ¿no? Entonces, quiero decir, esta gente, que además de todo ladrones y tal, es que son absolutamente incompetentes. El otro día, por ejemplo, creo que fue Echenique, en su cuenta de Twitter, esa que ahora ha puesto una banderita de España, en su perfil, es curioso. De repente Echenique le da por poner la banderita de España en su perfil de Twitter. Bueno, pues creo que era Echenique el que decía que no te engañen, que está claro, lo que buscan es el petróleo, ¿no? Y ponía una gráfica, países productores de petróleo del mundo. Y el primero era Venezuela, ¿no? Luego Arabia Saudí, no sé cuántos, tal. Entonces había un tuitero, bueno, pues que con mucho acierto le decía, joder, pues si es el primer país productor de petróleo del mundo y está en esta situación, o sea, es que lo que no consiga el socialismo,
¿no? Eso que se suele decir. No lo porque consigue efectivamente, nadie. Si el socialismo o el comunismo se instaurara en el desierto, pronto habría carestía de arena. Y eso lamentablemente es lo que está pasando en Venezuela. Ni petróleo hay en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Hasta el petróleo se han cargado, mermando la producción de petróleo a menos de la mitad desde que están esta panda de incompetentes al frente. Y es que tenemos que hacernos ver una cosa a la sociedad occidental. O sea, vamos a ver, yo cuando los progres estos empezaban, y este discurso es muy manido y muy repetido por ellos, lo de que Estados Unidos era la policía del mundo, que le pregunten ahora a los que están pasando hambre en Venezuela si no les gustaría que les llegase algún policía del mundo para revertir esa situación. Yo lo que creo es que tenemos que quitarnos los complejos y la estupidez que tenemos encima. O sea, realmente necesitamos a alguien, porque estos no se van a ir, esto no se va a ir con palabras. William, es una pena, pero no se van a ir diciéndoles, os ponemos un retiro dorado, no se van a ir. Es como los independentistas, son gente que su entropía estúpida ya han llegado a su límite, entonces o los quitas por la fuerza o no los quitas. Y hasta que la sociedad occidental no nos demos cuenta de que a gente como estos, a los del ISIS y demás, hay que hacerlos frente y matarlos, y quitarlos de en medio porque son un cáncer para la población y no pasa nada, hay gente mala que hay que quitársela de en medio y alguien tiene que hacer ese trabajo. Ese discurso es de una pena, pero es Echenique, así. ese discurso de Echenique es el que han estado, y no solo de Echenique, de todos los poemitas y de la izquierda, la izquierda, yo creo que ha hecho concierto en esto, ¿no? Inventar el tema de la invasión de los Estados Unidos, ¿no? Para tratar de cambiar una matriz de opinión que es abiertamente favorable a que este es un tirano narcoterrorista que hay que sacarlo de allí, ¿no? Pero entonces el argumento es que los Estados Unidos vienen por el petróleo. Señores, los Estados Unidos ya es autosuficiente en la producción de petróleo, no necesita el petróleo de nadie y no va a ir no es por el petróleo de Venezuela, pero es que en todo caso, ¿y qué está haciendo China y Rusia? ¿Qué están haciendo China y Rusia en los campos petroleros de Venezuela? Esquilmar Venezuela. Y no dicen de la invasión, de la verdadera invasión, que es la invasión cubana. Los 30 o 40 mil cubanos que son efectivos, que el pueblo cubano está esperando que Venezuela alcance su libertad, y yo creo que si Venezuela lo logra, el pueblo cubano va a iniciar el camino de la lucha, y a mí no me extrañaría ver una primavera de libertad en el resto de América, en Nicaragua, en Bolivia, ¿no? Donde esta gente está instalada, llevando a esos pueblos a situaciones de absoluta miseria, ¿no? Entonces, no, la verdad está Venezuela está invadida, pero está invadida por los efectivos del castrocomunismo cubano. ¿Cómo montas? O sea, no se puede montar una revolución como en su momento la contra nicaragüense y todo esto con el apoyo de Estados Unidos, porque obviamente los progres se te echan encima. Eso no vale financiar nada. No. ¿Cómo paras esto? Solo se puede parar como se intentó parar al ISIS, metiendo un ejército y alguien que ponga sensatez a eso. Y hasta que no asumamos pero eso... tienes enquistada Siria, ¿eh? O sea, tampoco Bueno, claro, la situación porque, está clarificada. Porque la otra fuerza importante, que es Rusia, apoya a un dictador. Pero parece que es la salida más razonable, seguramente, de Siria. Tengas en cuenta que las revoluciones que sean... todavía siguen a tiros. Tened en cuenta que la famosa... como tal, en todo lo que era el estado de ISIS. La famosa primavera árabe provocada por las administraciones norteamericanas han sido un fracaso. Claro. Ojo cómo está el norte de África, ¿verdad? Por el complejo occidental. Yo desearía que Venezuela evolucione, y toda Hispanoamérica y toda Centroamérica, en la medida que lo necesite, hacia regímenes de justicia. Pero los riesgos también en los cambios de régimen son altos. No cambiemos una tiranía por otra con otros modales, no cambiemos unos dueños por otros. A ver cómo se hace esa transición, ¿no? Dios quiera que sea para bien, yo deseo que así sea, no es que quiera ponerme susceptible. Venezuela tiene estructuras ya configuradas, Bueno, Venezuela tiene estructuras configuradas democráticas
que soportarían que alguien les ayude militarmente. Es que la gran pena, es que los venezolanos hemos internalizado, y digo pena porque no ha habido resultados, pero es que la lucha del pueblo venezolano ha sido dentro del marco constitucional. Es más, ahora mismo el presidente Juan Guaidó, el presidente encargado, lo es porque es la Constitución la que lo ordena. La misma Constitución chavista que fue hecha a la medida de Hugo Chávez, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un marco constitucional, claro, pero se niegan a desplazarse no podemos ignorar las tangibles ganancias que le produce a esa organización, claro, que es el crimen organizado. Claro. Mira, no pasó con Pablo Escobar, no pudo Pablo Escobar en su intento de introducirse en la política colombiana. No han podido los carteles de la droga en México, pero en Venezuela sí. En Venezuela el cartel de los soles tiene a su disposición un ejército. ¿Pero qué ejército tiene? El ejército regular de Venezuela. William, o sea, son las han tocado FARC el en cielo. un país, las FARC están ahí metidas. También. Son las FARC en un país. ¿Cómo se acabó con las FARC? Con dos cosas, diálogo, pero cuando les han empezado a pegar palos militares. No, es que si no, no hay otra manera. Las FARC están reconvertidas como ETA, bueno, sí, en partido político, tienen poder. Ojo, sí, esa reconversión no es una destrucción, no es una destrucción, porque muchos es una están rendición. ¿en dónde? En Venezuela. En Venezuela están. Bueno, seguimos muy atentos a lo que pueda ocurrir en Venezuela. Como saben, la situación es preocupante, pero seguiremos minuto a minuto lo que allí ocurra. Vamos a hacer una pequeña pausa, todavía tenemos tiempo para analizar un par de cosas más. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica
crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha concedido una entrevista a la agencia EFE en la que ha hecho un amplísimo repaso de todos los temas de actualidad. Pero nos vamos a quedar simplemente con un par de asuntos que ha tocado, buscando una reflexión. Por una parte, ha hablado de Cataluña, donde, según ha dicho, se está reproduciendo la agenda de ETA. No. El gobierno de José María Aznar, como todos los gobiernos de la democracia, lo que hicieron es, una vez que ETA propuso dejar las armas, escuchar cuándo las dejaban, y en cuando ETA intentó explicar o negociar, levantarse de la mesa y derrotar a ETA. Equivalencia sobre la lucha antiterrorista de... No solo a los efectos de que había un mediador en esa pero mesa. es que hay que dejar las cosas muy claras, porque, de hecho, creo que ahí hemos dado con la clave. La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada, pensando que algo tienen que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas. Y otro asunto que han abordado, la de la ley del aborto. Ha dicho que él la derogaría para volver a la anterior, a la de supuestos. Bueno, yo la cambiaría entera. Yo la derogaría y volvería a la ley que tenía un consenso social, que es la que aprobó Felipe González y la que respetó José María Aznar, que es una ley que no había ninguna necesidad de cambiar y que, sin embargo, la izquierda en este país, en su estrategia divisiva, en esa legislatura en la que ya no podían legislar, ya no podían gestionar la economía, se dedicaron a dividir a españoles. Memoria histórica, aborto, eutanasia, lo que hace siempre la izquierda radical. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo sencillamente es que apostamos por una cultura progresista a favor de la vida. Y lo decimos además en un país con un invierno demográfico que pone en riesgo el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de prestaciones públicas. Son algunos de los muchos asuntos que han abordado en esta entrevista. ¿Alguna reflexión, Alex? Ay, qué miedito le da a Pablo Casado, se queda ahí, ¿no? O sea, hay que volver a la ley del aborto del 85. Bueno, está bien, es un paso. Lo que pasa es que, vamos a ver, cualquier asesinato o con cualquier muerte, con que haya una, ya es suficiente. Entonces, yo creo que en España nunca ha habido un verdadero debate sobre el aborto. Ha habido debates sobre circunstancias alrededor del aborto, pero no se ha explicado bien qué es un aborto. Entonces, yo lo suelo decir con mucha frecuencia. O sea, vamos a ver, si el aborto es acabar con una vida humana, pues entonces no puede haber ningún aborto. Si el aborto es acabar simplemente con un grupo de células, pues entonces bienvenido sea el aborto, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso es curioso cómo los progresistas no acuden a la ciencia. La ciencia dice claramente que desde el momento de la unión del espermatozoide con el óvulo se crea un ser nuevo y distinto, que es un embrión, que empieza a tener su propio ADN y empieza a tener su propia, su propia estructura. Entonces, pues estamos llamados a defender esa vida. Yo estoy convencido de que el aborto, probablemente todavía dentro de un tiempo, pero el aborto va a acabar desapareciendo. El aborto está llamado a desaparecer, igual que desapareció y fue derrotada la esclavitud. Hoy en día, a pesar de que la esclavitud está prohibida y todos nos llevamos las manos a la cabeza diciendo cómo es posible que permitiéramos o que las sociedades, hasta hace escasamente siglo y medio, permitieran la esclavitud, y ahora todos tenemos clara la idea de que la esclavitud no puede ser posible, nos va a pasar algo parecido con el aborto. Y el aborto pasará a ser una cosa, que seguirá ocurriendo, igual que hoy en día sigue habiendo esclavitud. Hay millones de esclavos en todo el mundo, en los países del tercer mundo, pero el aborto está llamado a desaparecer. Pues no veo yo eso nada claro para seguir confrontando nuestras opiniones esta noche. Vamos a ver, a mí me parece que apelar para los cambios normativos en materia de aborto al consenso social es en efecto un poco hipócrita,
porque depende de los intereses que uno tenga en la manipulación de la sociedad y depende del concepto de justicia que uno tenga. Si es injusto matar a un hombre inocente, nacido o no nacido, es injusto aquí y en la China, haya consenso o no lo haya. Sobre esto Pablo Casado no se pronuncia en absoluto, es decir, parece un mero gestor sociológico, lo cual me hace dudar de que tenga principios firmes en materia de derecho a la vida. Habla de derecho progresista a la vida. Yo no sé por qué tiene que añadir ese calificativo de progresista. ¿Qué pasa? ¿Que andamos acomplejados? No me fío de este sujeto. No me fío porque lo plantea de una manera meramente ejecutiva, sociológica, administrativa, para contentar a la nueva parroquia de votantes que quieren conseguir, porque se han dado cuenta que en efecto tienen que escorarse un poquito más a la derecha, pero no me creo que estos sean principios serios que tenga ni Casado ni el PP. Yo el problema es que me pasa un poco lo mismo que a ti, no termino de creerme. La música me empieza a gustar, pero no termino de creérmelo, porque luego hay una serie de cosas que, en fin, claro, cuando se habla de derecho a la vida, es que ¿hay alguien en el mundo que no esté de acuerdo con que haya un derecho a la vida? Y dice, sí, claro, los proabortistas. Bueno, mire usted, no tengo por qué ser pro, ni tengo por qué dar explicaciones sobre algo que es racional. Dicho esto, me generan muchas dudas todo lo que rodea, o muchas de las personas también que rodean a Pablo Casado y de las cosas que dice. Independientemente de este debate, por ejemplo, dice el sistema de pensiones aquí, que es otra cosa que nos ha metido a la izquierda. Dice, oye, que peligra el sistema de pensiones. Nadie dice, oye, que peligran las subvenciones. Que lo inventó Franco, por cierto. Claro, bueno, no, pero eso no se puede decir Franco, que viene el coco. Pero escucha, dices, oiga, que me deje de hablar de sistema de pensiones. Quite usted, ¿por qué no dice, voy a quitar todas las subvenciones? A todos, a los del cine, a los de no sé quién, o le voy a dar la misma subvención al tío del cine que al tío que tiene que es fontanero, que tiene un bar. No, esas cosas no suceden. Entonces, la música me empieza a gustar. Yo creo que es un tema sociológico. Ve que el peligro de Vox, que le viene por la derecha, está ahí y quiere arramplar esos votos. Pero, por favor, necesitamos hombres de Estado más que nunca hoy en día en España. ¿Algún comentario? Sí, yo creo que ha tenido el valor de abrir este melón. Este melón que es un melón muy polémico, ¿no? Porque está referido a un hecho fundamental de la sociedad, que es la vida, ¿no? La vida de los seres humanos. Y, por supuesto, coincido con la apreciación, ¿no? Pareciera que de esto solo pueden hablar las izquierdas, entonces, ¿verdad? O sea, que fuera monopolio de ellos el manejo y el destino de miles y miles de seres humanos. Pues no, me parece que es valiente que introduzca ese elemento y lo importante es que se produzca el debate y que si efectivamente hay consensos, se hagan las modificaciones que requiere una sociedad que de pronto, bueno, ha sido un poquito empujada hacia asumir determinadas posiciones. Bueno, lo del matrimonio gay, lo de la eutanasia, cosas de estas, que bueno, que a veces sorprenden un poco, ¿no? Pero la vida yo creo que debatir sobre la vida es capital y me parece que vale la pena. El feminismo está dotado en España con una serie de millones de euros que ojalá estuvieran esos millones de euros destinados a políticas pro familia. Ojalá. Es decir, a una mujer que tiene un problema o que ella entiende que el embarazo es un problema, vamos a ayudarle y vamos a poner el dinero encima de la mesa para que a lo mejor ese embarazo vaya adelante. Ojo, a lo mejor cambiarían las cosas. Has sacado la cuestión de la homosexualidad y de todas estas otras cuestiones alrededor de la sexualidad humana con efectos políticos. Siempre me acuerdo de una frase de una célebre comunista norteamericana, Angela Davis, que fue secretaria general del PC norteamericano con poco éxito, como es evidente, pero suficiente para dar la murga. Odiaba al presidente que era actor, que nunca me acuerdo del nombre, Reagan, con todas sus fuerzas, en fin. Angela Davis decía que la clave del movimiento feminista está en conseguir el aborto. Lo dice en los años 70, ¿eh? La clave del movimiento feminista y, por tanto, de toda la liberación también LGTBI,
está en la cuestión del aborto. O sea, no es una cuestión que se circunscribe únicamente a la defensa de la vida inocente del niño en el vientre de su madre, sino que tiene consecuencias gravísimas en la consideración general de qué es la reproducción humana y cuál es su sentido social, ¿eh? Y por lo tanto no es un asunto menor. Creo que el debate sobre el aborto mismo está más que cerrado, pues se trata de un niño real y auténtico que está en el vientre de su madre, no hay nada más que discutir, ningún biólogo se atrevería a decir seriamente que tiene un grano la señora en la tripa, sino lo que tiene es un niño, como un piano, ¿no? Pues a medida que se va haciendo grande. Pero la cuestión es cómo eso se vive en la sociedad y se estructura en la sociedad alrededor de ese principio, porque es central, es básico. Alrededor del aborto está la cuestión de la vida, pero está la cuestión de la familia, está la cuestión de la sexualidad humana y, por último, todos los sentidos de nuestra existencia, ¿eh? No es un asunto menor. Tema sin duda de profundidad que tendremos ocasión de recuperar. Antes de despedirnos quisiera tener una rápida referencia a Eduardo Zaplana, puesto que la jueza del caso Erial ha decretado la libertad del político tras bloquearle 6,7 millones de euros que tenía en cuentas, según han dicho, en paraísos fiscales. La Fiscalía Anticorrupción se había negado a su excarcelación a pesar de su grave estado de salud hasta que se hiciera con ese dinero. Eduardo Zaplana, como ustedes saben, padece una leucemia y dejará de estar encarcelado, aunque debido a su lamentable estado de salud permanecerá ingresado en el hospital. Noticia que les queríamos contar, puesto que habíamos tenido ocasión de comentarla en más de una ocasión, que a pesar de su estado de salud le mantenían en situación de encarcelamiento. Con esta noticia terminamos, nos despedimos. Alex Navajas, muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, José Escandell, por haber estado con nosotros. Encantado. William Cárdenas, un placer que nos acompañes y igualmente, deseamos Javier, que la muchas situación gracias. en Venezuela vaya mejorando para bien. Ojalá. Eso que así sea. esperemos que así sea. Y Fran Simón, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Javier, un placer. Nos vamos, pero les dejamos por la película esta noche, Costa Asesina, un drama protagonizado por Pierce Brosnan que se desarrolla en 1825 en la India, donde se extiende el miedo debido a que los seguidores de una extraña secta se dedican a asesinar a todos los que no comparten sus creencias. Nuestro protagonista, un inglés inspector de impuestos, se verá obligado a investigar este asunto. Que disfruten de la película, nosotros volvemos mañana y les esperamos nuevamente aquí, en Los Intocables.